Buen día, jóvenes, les traigo la continuación de la unidad uno. Se llama control, un subtema de la unidad uno que se llama control plan o plan de control. Entonces, la unidad uno dijimos que es el AMEF. Entonces, obviamente yo hago el AMEF, hago mi matriz, que me queda bien bonita. Veo que hago las revisiones y me sale todo verde y pues qué suave, ¿no? Pero yo como compruebo que realmente lo que se está haciendo en la MEF se hace en la línea. ¿Cómo me cercioro? Pues me voy a cerciorar con un control plan. Entonces, el control plan lo que me ayuda es a controlar todo lo que yo puse en el AMEF. Entonces van de la mano. O sea, te haces tu AMEF y te haces un control plan o un plan de control. ¿Qué significa eso? Que obviamente tú tienes que controlar lo que pusiste en el AMEF. Entonces, si tú aquí en el control plan pones otras cosas que no pusiste en el AMEF, pues entonces este control plan está mal. Entonces, tiene que concordar el control plan con el AMEF. Entonces, el control plan, hagan de cuenta que es como el vigilante, ¿no? De la AMEF. Es el vigilante de que realmente se está haciendo lo de la AMEF. Entonces, vamos a ver este subtema que es el control plan. Entonces, bueno, casi siempre, pues, como les había dicho, los AMEF cuando son muy útiles cuando vamos a empezar a producir un producto nuevo. Entonces, el plan de control, pues obviamente tienes que tener tu plan de control cuando quieres hacer tu AMEF antes de prelanzamiento. Entonces, si tienes una AMEF de prelanzamiento, pues tienes que tener también un plan de control o un control plan de prelanzamiento. Entonces, el propósito del plan de control de prelanzamiento es contener las posibles no conformidades durante o previamente la corrida de producción inicial y es más estricto que el plan de control de proceso. ¿Por qué hacer planes de control? Los planes de control se convierten en nuestra memoria institucional. Se enfoca en la excelencia y la mejora continua. Es el primer paso para el control del proceso. Obviamente es tu primer paso para tener controlado tu proceso. Son ayuda para ajuste o reparación de un proceso a tiempo. Son herramientas de entrenamiento y son herramientas para auditoría del cliente. El cliente te va a auditar un plan de control, ¿eh? Entonces, un cliente te va a auditar una MEF y te va a auditar un plan de control. Y te va a auditar más cosas. Bueno, obviamente si estamos hablando de la industria automotriz. Digamos que si yo quiero hacer transmisiones y se las quiero vender a Nissan, Nissan me va a decir, a ver tu MEF. Y te va a decir, a ver tu plan de control. Y tiene que concordar el AMEF y el plan de control. Tienen que decir lo mismo. Si no dicen lo mismo, ahí estás mal y Nissan te va a rechazar. Te va a decir, ¿sabes qué? No, gracias, déjame consigo otro que me haga mis transmisiones. Entonces tiene que concordar lo que diga la MEF y lo que diga el plan de control. Entradas del plan de control. ¿Qué necesito para hacer un control plan? Pues el mapa del proceso final. Acuérdense tu flujo, diagramas de flujo, tus mapas de mapeos de proceso. El AMEF obviamente el AMEF es indispensable. Tienes que tener el AMEF para poder hacer tu plan de control. Documentación del proceso, requerimientos del cliente, estudios de capacidad, dibujos, especificaciones técnicas. Esto es muy importante porque lo necesitamos. A veces, como les había dicho, a veces el cliente te dice, es que fíjate que esta característica es crítica o que esta característica es especial. O fíjate que en este dibujo hay una numeración. En la actividad tal hay el número 3, ¿no? O sea, en los dibujos te ponen numeraciones. En los dibujos de ingeniería de tu cliente te hacen numeraciones en los dibujos o te hacen especificaciones. Materiales de entrenamiento, guías de solución de problemas, calendarios, planes de control. Aquí los planes de control deben influir directamente de la MEF. Directamente. Entonces el control plan te va a salir de la MEF. El control plan pues es igual, es también una matriz que tiene un encabezado que hay que llenarlo que con el nombre de la empresa, no, el nombre del cliente, el equipo el equipo de trabajo y bla bla bla. Entonces de los pasos del 1 al 14 son información.
Y del 15 en adelante es lo bueno. Aquí es donde vamos a llenar, del paso 15 en adelante, es llenar en la matriz del control plan en base a la información que habíamos puesto en el AMEF. Entonces vamos haciendo un ejemplito. Aquí está, este es un control plan. Si ven, es también es una matriz. Se parece a la AMEF. Es una matriz que la tenemos que tener. Sí o sí, tenemos que tener el control plan sí o sí. Si tú haces una AMEF, tienes que tener un control plan. Es de cajón. Entonces, dijimos que del 1 al 14 pues es puro encabezado. Si tú quieres, es más, hasta si tú quieres copiar el encabezado de la MEF y ponerlo aquí, también está bien, no hay problema. Solamente que, acuérdense que tenemos el AMEF y tenemos su encabezado. Pues aquí dice AMEF, hay que quitar esto y en vez de ponerle AMEF ID, le podemos poner Control Plan ID. Y aquí proyecto le podemos poner Control Plan. Aquí el control plan fecha de inicio, control plan fecha de revisión, equipo multifuncional, es lo mismo. Si quieres puedes hacerle copiar y lo pegas aquí, no hay problema, no pasa nada. Miren, número de plan de control, contacto teléfono, fecha de revisión, número de parte del cliente, core team, fecha de aprobación, nombre de la parte, fecha de aprobación de manufactura, empresa, código de proveedor, bla bla. Bueno, les digo, estos encabezados pues, son fáciles de llenar. Pero lo importante es aquí, del 15 en adelante. Aquí. Esto es lo bueno. Vamos a llenar, vamos a hacer un ejemplo del control plan en base al faceplate. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo del faceplate en el AMEF? En base a este AMEF, yo aquí ya tengo mi AMEF. Digamos que tengo un chorro de operaciones hacia abajo. Y obviamente ya está hasta acá lleno. Ya tengo la revisión 1, la revisión 2 y la revisión 3. Ya tengo todo. Entonces, en base a este AMEF, yo me voy a guiar para poder hacer el control plan. Entonces, ya que llenamos el encabezado, vamos a empezar a llenar lo que es la matriz del control plan. Al principio, aquí me dice número de parte o operación. Acuérdense que nosotros habíamos hecho la operación de atornillar botonera, entonces va a ser operación 10, o le puedo dejar O10. Y aquí abajo pues sigue la 11, la 12, la 13, dependiendo de pues de tu proceso, cuántas operaciones tienes. Acuérdense, con el diagrama de flujo vamos a saber cuántas operaciones hay. Aquí abajo pongo las operaciones. Entonces, operación 10. Ya está, ese es el paso 15. Me dice, ¿cuál operación es? Pues la operación 10. El paso 16 me dice, nombre de la operación. Acuérdense que el nombre de la operación en el AMEF, ¿cómo le habíamos puesto? Aquí me dice, operación 10, atornillar botonera. Entonces, aquí le vamos a poner atornillar botonera. Entonces, fíjense bien, tiene que concordar. Yo aquí puse operación 10, atornillar botonera. Aquí también dice operación 10, atornillar botonera. Porque el cliente, cuando te haga una auditoría o te pida, después adelante te va a pedir una carpeta de evidencias. Vamos a ver otra herramienta de la industria automotriz que se llama carpeta PIPAP. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el AMEF y tenemos que poner el control plan. Y el cliente necesita revisarlo y tiene que concordar lo que tengo en el AMEF. Si yo aquí hice operación 10, atornillar botonera, pues adivina qué, aquí también tengo que decir operación 10, atornillar botonera. Y luego el 17 me dice equipo, máquina, equipo, dispositivo, también puede ser estación o lugar. ¿En dónde está esta operación 10? Acuérdense que estaba en la estación de atornillado. Entonces, en el número 17 es decir exactamente dónde encuentro esta operación. Esta operación 10, que dijimos que es de atornillar botonera. Yo le voy a poner que está en la operación
o en la estación de atornillado. Y ya hicimos el paso 17 para esta operación. Acuérdense, aquí abajo va a estar la operación 11. También tenemos que poner el nombre de la operación, en qué estación va a estar y bla bla bla. Sigue el 18. Vamos a aquí es la parte de característica. El 18 me dice número. Entonces, como les había dicho, a veces en los planos o en los dibujos de ingeniería de tu cliente te va a decir, ¿sabes qué? Aquí en la atornillar botonera, te voy a poner el número, digamos que el número 15. Es la numeración de los dibujos, la numeración de las especificaciones. Si el cliente te dice que es el número 10, tú le pones 10. Pero si el cliente no te dice nada, yo te sugiero que lo dejes en blanco. 18, si el cliente no te dice el número, no le pongas nada. Pero ese número lo vamos a ver reflejado en los dibujos de ingeniería de tu cliente. Y luego me dice característica del producto. Si se acuerdan en el AMEF, aquí me dice característica del producto. Si ven, aquí dice característica del producto. Entonces, ¿qué es la característica del producto? ¿Qué característica debe tener el producto en la operación 10 de atornillar botonera? Pues es tornillos a tope. Entonces, este tornillos a tope hay que ponerlo aquí. Que tenga los tornillos a tope. Y la característica en el proceso, aquí está, mire. Característica del proceso, aquí está. En el paso 3 de la MEF me dice característica del proceso. Me dice que el atornillado debe de ser debe ser entre 0.8 y 1.2 newtons por metro. Entonces, eso lo ponemos aquí. Entonces, si ven, y lo sacamos de la MEF. Estos y lo sacamos de la MEF. Y también lo sacamos de la MEF. Entonces, aquí en la parte de característica, tanto del producto como en el proceso, es lo mismo que en el paso 3 de la MEF. Tornillos a tope y atornillado a 0.8 y 1.2. Aquí está. Característica especial, recordemos aquí mismo en el AMEF tenemos un azulito, una columna en azul, que aquí me está diciendo, si el cliente me dice que es una característica especial, acuérdense que tenemos que poner CS, que significa característica especial, o CE, característica especial, o CC, característica crítica. Pero si el cliente no me dice que la atornillar botonera no es una característica especial o crítica, pues lo dejo en blanco. Entonces, aquí también, si yo en el AMEF le puse característica crítica, pues aquí también le tengo que poner característica crítica. Pero como en el AMEF no le pusimos nada, aquí tampoco le vamos a poner nada. Entonces, tanto el 18 como el 21, si el cliente no lo especifica, tú no lo debes de poner. Porque es información del cliente. Y luego me dice el que sigue, el 22. Límites de especificación. O requerimientos. Aquí está, límites de especificación, requerimientos. Entonces, ¿qué requerimiento es en los tornillos a tope? Pues acuérdense que de entre 0.8 y 1.2. Aquí está. Aquí mismo lo vuelvo a explicar. La especificación o el requerimiento es que esté entre 0.8 y 1.2 el torque o la presión del tornillo tiene que estar entre 0.8 y 1.2 newtons por metro. Y luego me dice técnica de la medición, técnica de evaluación de la medición. ¿Yo cómo voy a evaluar que esté entre 0.8 y 1.2? ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues obviamente nosotros tenemos que hacer pruebas y tenemos que medir este torque. Digamos que yo atornillé 10 faceplates o atornillé 10 botoneras. Entonces yo tengo que, pues obviamente tengo que probarlos, a ver si realmente están entre 0.8 y 1.2. ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir si está entre 0.8 y 1.2? Pues existen unas cositas que se llaman torquímetro. Entonces necesitamos un aparato que me ayude a evaluar si realmente estoy con los límites de especificación.
si estoy con los requerimientos, si cumplo o no cumplo. Pero aquí hay que ponerle obviamente, digamos, torquímetro Casio, no sé, Casio 01. Aquí tenemos que especificar bien el modelo. Si yo, a lo mejor yo tengo torquímetros Casio, tengo torquímetros Siemens, tengo torquímetros de marca Acme, no sé. Entonces necesito tener por fuerzas un mismo tipo de torquímetro, porque lo tenemos que tener bien evaluado. Tenemos que no tenemos que ponerle variación al proceso, porque si tú pusiste torquímetro Casio 01 y va tu cliente y ve que estás utilizando un torquímetro de otra marca, te va a decir, ¿sabes qué? Pues aquí tú declaraste una cosa y estás haciendo otra. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿eh? Entonces, digamos, un ejemplo, yo le puse torquímetro Casio 01. Digamos que ese es el nombre del modelo del torquímetro, el nombre completo del modelo. Pero si quieren ustedes poner, no sé, que compraron un torquímetro chino que se llama TQ, no sé, TQ1. Así se llama el modelo, torquímetro TQ1, es un torquímetro chino. Bueno, mientras sirva, siempre vas a tener que trabajar con esos torquímetros, con el torquímetro TQ1, siempre. Mientras esté bien calibrado y pase las pruebas de calibración, tú siempre vas, para checar los tornillos a tope, siempre vas a tener que utilizar el torquímetro TQ1. Entonces aguas, hay que poner lo que tenemos, no solamente lo que se nos venga a la mente. Si yo tengo el torquímetro TQ1 chino y que está bueno y que sí sirve, pues aquí lo debo de poner. Y no es de que estar cambiando, después estoy utilizando un Casio, después estoy utilizando un Siemens, pues no. Entonces las técnicas de evaluación de la medición, aquí tengo que utilizar aparatos. Que pueden ser, no sé, si estoy hablando de voltajes, pues obviamente un voltímetro. Si estoy hablando de tensiones, pues un tensiómetro. Si estoy hablando de amperes, pues un amperímetro. Y así sucesivamente. Entonces necesito, ¿cómo lo voy a medir? Acuérdense, todo se tiene que medir. Si yo tengo una especificación, tengo que poner con qué lo voy a medir. Tamaño, me dice cuando yo vaya a evaluar este torque o estos tornillos a tope, ¿cuántas veces y con qué frecuencia? ¿Cuántas veces? Aquí me está el tamaño, ¿cuántas veces y con qué frecuencia? Por ejemplo, yo voy a poner dos veces y ¿con qué frecuencia? Al empezar turno. Un ejemplo, yo puedo poner dos veces cada 3 horas, dos veces cada 6 horas, dos veces cada 24 horas, 5 veces cada 12 horas, las veces que yo lo requiera. Pues cada empresa, no necesariamente todos van a ser igual, cada empresa tiene sus necesidades. Entonces, ahí mismo en calidad o en producción te van a decir, pues más o menos cuál es cuántas veces y con qué frecuencia. Porque obviamente les digo, el control plan pues es una extensión de la MEF. Entonces acuérdense que la MEF se hace en un equipo multidisciplinario. Tiene que haber de calidad, tiene que haber de producción, tiene que haber de ingeniería, tiene que haber de nuevos proyectos, tiene que haber de bla bla bla. Tiene que haber gerentes, tiene que haber de almacén, tiene que haber hasta de seguridad, de higiene si quieres. Entonces obviamente en producción o los de calidad te van a decir, ¿sabes qué? Mira, estaría bien dos veces al empezar el turno. Hay que utilizar el torquímetro TQ1 para poder ver si realmente estamos entre .8 y 1.2. Y luego te dice método de control. No sé, método de control. ¿Tú dónde vas a anotar eso? ¿Dónde tú vas a plasmar que hiciste la evaluación? Que tú hiciste tu método de evaluación. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a registrar? Lo puedes registrar en una hoja de liberación de arranque. Una hoja de liberación de arranque. Como yo dije que al empezar el turno voy a hacer esta evaluación de torque de entre .8 y 1.2, lo puedo poner en una hoja de liberación de arranque. Hay empresas que siempre el primer producto lo hacen y lo evalúan.
Hay muchas empresas que trabajan así. ¿Sabes qué? Yo hago el primer producto, digamos que entro a las 8 de la mañana, hago mi primer producto y lo evalúo y lo pongo en una hoja de liberación que ok, 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 ok. Ahora sí, ya que está todo ok, empiezan a producir en masa. Muchas empresas hacen eso. Tú también, o lo puedes poner en un checklist de la línea. También puede ser en un checklist de línea. Así como decir, a ver, la prueba de torque. Si pasó entre punto 8 y 1.2, una palomita. Le ponemos una palomita. Y ese es un checklist de línea, lo que tú quieras, real, pero que tengas una evidencia de que hiciste la evaluación. Que hiciste la evaluación del torquímetro. ¿Cuántas veces y con qué frecuencia? ¿Dónde lo vas a anotar? Porque obviamente todo esto lo tienes que registrar, no es de que, ay, lo hago ya. No, 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 hay que registrar todo, porque necesitamos comprobar todo. Entonces puede ser en un checklist de línea o puede ser en una hoja de liberación de arranque o de liberación del primer producto, no sé, dependiendo de la empresa. Entonces, el método de control es dónde lo voy a plasmar. Plan de reacción. Aquí, plan de reacción. ¿Qué pasa si no está entre punto 8 y 1.2? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La persona, la muchacha que estaba en la operación 10, ¿qué hace? ¿Sabes? De que empezó a hacer su faceplate, empezó a ponerle la botonera al faceplate. El primero, y el segundo, hizo el primero y el segundo, y vio que no estaban entre punto 8 y 1.2, estaban en punto 7. Pues obviamente ya no cumples con los límites de especificación, ya estás fuera. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo pongo en mi hoja de liberación de arranque y obviamente pues tengo que reaccionar. ¿Cómo reacciono? Pues yo paro la línea, yo como si yo fuera operador, yo paro la línea y aviso al supervisor. Parar la línea y avisar al supervisor. Oye, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo mi evaluación. Al empezar el turno estoy haciendo mi evaluación. Mis dos evaluaciones. Y me están saliendo que están en punto 7. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pues paro la línea y le aviso al supervisor. Entonces, ¿qué plan de reacción? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿O cómo va a reaccionar la persona que esté haciendo esta operación, la operación 10? ¿Cómo va a reaccionar cuando al momento de hacer su evaluación no esté entre punto 8 y 1.2? ¿Qué hace? Parar la línea y avisar al supervisor. O también puede ser parar la línea y avisar al jefe directo. No sé. O ¿sabes qué? Parar y avisar a mantenimiento para que me acomode el torquímetro. Para que me acomode bien el torquímetro el torque del desarmador. Porque obviamente el desarmador se me desajustó. O no sé, cambiar de desarmador. O no sé, ya dependiendo del supervisor es el que va a actuar. ¿Para qué? Para que volvamos otra vez entre punto 8 y 1.2. Y aquí sigue la operación 11, la operación 12 y así sucesivamente hasta abajo. Todas las operaciones que yo puse en el AMEF. Si yo aquí en el AMEF puse 20 operaciones, aquí hacia abajo puse 20 operaciones, pues en el control plan también tiene que haber 20 operaciones hacia abajo. Entonces, así es como se llena un control plan. Entonces, ustedes que ya hicieron su AMEF, ahora me van a hacer su control plan. Y obviamente, si yo veo que en el AMEF no está parecido si el control plan no tiene ninguna relación con el AMEF, pues están mal. Entonces, hay que hacerlo de manera cuidadosa. Y pues así es como se hace un control plan.